Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Hoy ustedes conocerán cómo fueron los últimos días de vida del periodista de Crónica Roja más famoso de Colombia, el señor Alerta. No todo lo investigado ha sido revelado. La locución era su amor. Se marca un estilo porque de ahí para acá es cuando lo empiezan a imitar. El equipo periodístico de Expediente Final les contará por qué Cristóbal Américo Rivero era una persona tan especial. Hablaremos de su estilo para contar las noticias en Bogotá y hasta de lo exitosos que fueron sus comerciales de televisión. Eso sí, se subió usted en un bus y ahí iba Cristóbal. Se subió a un taxi, estaba Cristóbal. En un punto de dulces estaba Cristóbal. En una tienda, donde fuera. Cristóbal también era escuchado en la selva por algunos de los secuestrados. Varios comediantes del país se han dado gusto imitándolo. Era todo un personaje. Incluso en la capital hay un parque que lleva su nombre. Dejó una historia de la lectura de las noticias. ¿Sí? De ahí que en varias partes lo imitan. Muchos locutores han tratado de emular. Gracias a él que los noticieros populares están vigentes. Los últimos años de su vida los vivió solo aquí en Colombia, como consecuencia de un intento de secuestro. Era una cosa que pues se preocupaba a uno, pero en el fondo yo decía, a mi papi no lo secuestran. El periodista Alerta fue muy famoso. Muchos colegas estuvieron pendientes de su salud desde que sufrió una embolia pulmonar y empezó a decaer poco a poco. Su partida generó muchísimo dolor en nuestro país. Que cada vez que decimos Alerta Bogotá, estamos recordándolo a él. Ya no era el mismo Cristóbal Américo porque ya no tenía la misma fuerza en la voz. Un locutor con problemas respiratorios lamentablemente comienza a perder esa capacidad laboral. Cristóbal Américo, el famoso periodista conocido como Alerta Bogotá, pertenecía a una familia de boticarios. Eran dueños de las primeras boticas de Ibagué. Mi abuelo, que había sido la persona que le ayudaba a preparar las fórmulas magistrales al doctor Lemus en la ciudad de Ibagué. Y así ves cómo ellos comenzaron a hacer las farmacias. A él les llegaban revistas de Francia y de Estados Unidos. Y él traducía las fórmulas y las hacía. Él tenía la droguería, yo iba a la droguería de vez en cuando a comprar alguna cosa, ¿sí? Y atendía mucha gente, porque los médicos mandaban la fórmula y él preparaba el producto. Entonces, pues desde los años 30, los tolimenses hemos usado de una u otra manera los productos de la familia Rivera, pero también pues el aporte ha sido en innumerables empresas, comenzando también por colegios. Él era una persona muy creyente, muy juicioso con la parte religiosa y católica. El tío Cristóbal estudió la primaria con los hermanos maristas y el bachillerato con el Colegio Tolimense. El Colegio Tolimense pertenece a la arquidiócesis, que es diocesana. Muy seguidor de la Iglesia Católica, estudió ahí, un excelente alumno. Eso lo hizo sentir muy cómodo frente a los micrófonos de las emisoras católicas, donde ingresó desde muy joven. Cristóbal debutó en Ecos del Conveima. Estaban buscando voluntarios para leer un programa que el colegio iba a patronizar en la emisora de Ecos del Conveima. Y resulta que un día el locutor oficial de noticias se enfermó
Entonces mi papá estaba por ahí y le dijeron, Cristóbal, venga, coja. Lea esto aquí, lea este periódico rápido aquí, léalo. Él lo leyó, les dijo, lea la noticia. Y así fue como empezó. Y fue además miembro de la constituyente creada por Rojas Pinilla. Él estuvo ahí metido. Tal vez por el dueño de la emisora de Ecos del Conveima. El sueño de ser locutor radial quedó en pausa durante un largo tiempo, porque sus tíos lo conminaron a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Entonces ellos le dijeron, no, nuestra familia necesitamos un médico, le pagamos si usted estudia medicina. Por eso decidió radicarse en Bogotá el 24 de junio de 1953. Cuando sobrepasa el periodo de alta presencia académica y comienzan las prácticas universitarias, él entonces ya se vincula y ya pues ayuda a la familia a salir adelante y poder él solventarse al final de su carrera. Sus tíos deseaban que él fuera médico, pero el destino tenía otros planes. Su padre murió, se quedó sin recursos económicos y en tercer año de medicina apareció una oportunidad que cambiaría el rumbo de su existir. Sí le dio duro, tenía que ayudarle a su mamá, y entonces yo creo que la profesión de locutor comenzó a hacerle vital en su existencia. Salí de la universidad y de noche creo que le tocaba como a las 10 de la noche ir a leer noticias. Iba a su universidad, iba a su noticiero, seguía trabajando, muy juicioso, muy dedicado. Bombardeada una pista libia. Tenía un estilo propio a la hora de locutar y rápidamente se volvió famoso. Uno oye los programas de radio de los años 30, de los años 40 y encuentra que él era alumno de todos esos locutores. Era un poco como los culebreros que había en la época, ¿no? Que necesitaban vender algo, pero que para llamar la atención gritaban. Sus frases se hicieron célebres en las clases populares de Bogotá. ¡Alerta! Fue una novedad en la radio en Colombia. Atención, increíble. Urgente. Alerta, constructores. Por ejemplo, atención, profesionales del volante. A las vendedoras de la plaza de mercado, atención, vivanderas. Entonces le llamaba la atención y a la gente le ponía cuidado. Estas noticias como dirige a nosotros, ¿qué pasó? Todas esas afirmaciones que él decía despertaban a los oyentes. Él era obsesionado con el reloj. Era de esa cosa del tiempo. Él despertaba a las familias, los muchachos al colegio y ponían a ese señor. Que motivaba a la gente y al estudiante para apurarse e ingresar a su plantel estudiantil. Y lo escuchaban en todos los puntos de venta de vendedores ambulantes, busetas, taxis, colectivos, todo lo que tenía radio AM, en ese momento era donde estaba Cristóbal Américo Rivera. Precisamente era un eco en Bogotá y en todo el país. Los siguientes son los titulares de las principales informaciones que serán difundidas en esta emisión de Alerta Bogotá. Ya sin compasión a la hora de leer los titulares, especialmente de noticias crudas. Se marca un estilo porque de ahí para acá es cuando lo empiezan a imitar. Prácticamente se formó una escuela porque todos querían parecerse a él. Era estricto y perfeccionista con su trabajo. Todos los días estaba practicando en la grabadora la impostación de su voz. La voz de mi tío no era la voz que se oía en la locución. El tono de voz que ustedes conocen en la radio era completamente diferente en la intimidad. En personal pues era una voz diferente y en la radio una voz muy pausada y elegante. Formó parte del grupo de locutores de varias emisoras como Toderac, Radio Reloj, Radio Super, Radio Cordillera y RCN. A él se lo imaginaban altísimo, delgadísimo, con yo no sé qué cara. Y mi papito, bajito, redondito, calvito, narizón. Me decía, Lucerito, es que yo soy feo. Entonces soltaba la carcaja, porque era un hombre, en medio de las reuniones, era un hombre muy alegre.
Era tímido cuando estaba fuera de los micrófonos, pero muy extrovertido y divertido en las pistas de baile. Dicen que parecía un trompo. Era un excelente parejo a la hora de bailar. Excelente bailarín, le encantaba bailar. Cuando venía a vacaciones acá a Ibagué, salía con mi padre, mi madre y Fabiola a bailar. Ay, sí, siquiera me preguntaste. Las mejores memorias que tengo con él es cantando las canciones de Lavillos Caracas. Un salsómano terrible. Cuando las fiestas de la empresa, la atracción era el médico bailando. Ganó un concurso en el Club de Bavaria cuando estaba en Caracol con una azafata que fue la pareja. Dejó perplejos a los demás participantes, los aplausos, y se coronó sin ningún tipo de inconveniente. No paraba en las canciones, nunca se dio tregua para quedarse en la mesa, siempre estuvo en la pista y era un gocetas bravo, Cristóbal Américo Rivera, un hombre además muy carismático. Tenía un magnetismo indescriptible. Se volvió una celebridad de los micrófonos y su apariencia generaba mucha curiosidad, especialmente en el género femenino. Muchos llamaban también porque querían que Cristóbal Américo Rivera bajara desde el 6º piso en donde estábamos ubicados con la cariñosa al primero para saludar a esos oyentes que se aglomeraban en las instalaciones de la Torre Sonora. Todo el mundo lo saludaba. ¿De qué manera, Cristóbal? No, y él abrazaba a la gente. La señora especialmente decía, podemos hablar con el doctor Alerta. Entonces ya sabíamos que era él. Marcó un estilo para leer las noticias, hasta el punto que las generaciones que le seguían leían y se expresaban como él. Era motivo de inspiración de varios comediantes a nivel nacional. Atención, increíble, sorprendente e insólito. Esa confusión no le gustaba y por eso cada vez que le preguntaban sobre eso no hacía buena cara. No me gustó. No me gustó porque yo sentía que me estaban arremedando, así me dijo. Al comienzo se puso un poco serio. Eso no le gustó. Se puso, ¡ay, que me están imitando! Y entonces le dije, papito, no se preocupe, su merced. Esa persona lo va a inmortalizar. Pero cuando se empezó a hacer famoso el Alerta, yo ya como que me empezó a gustar. Y ya la cosa me causaba risa. Y ya yo los miraba y me causaba risa allá solo, imitándome a mí. Atención, increíble, sorprendente e insólito. Encontramos un tipo tan sucio que no se bañaba, dizque porque todavía escuchaba. Alerta, atención, increíble. Al principio se molestaba y después los ayudaba para que el personaje tuviera más credibilidad. Superuy, superuy, surundunduy, cara de tutuy. Encontramos un tipo tan aburrido con la suegra que la echó a un pozo lleno de cocodrilos y se comió a 4. Quienes lo conocieron coinciden que era un gran hijo. Él con la mamá fue un hijo excepcional. Su mamá, la abuelita Lucy, era su adoración, su joya. Él vivía por ella, se desvivía por ella, trabajaba por ella. Era el ícono de su vida. Yo recuerdo que compró una casa en Gualanday, de esas antiguas, donde Cristóbal asumió todo su sostenimiento. Todos conocían su devoción por su mamá. Por eso la muerte de ella, que era la persona que más amaba, lo desestabilizó. Ese tema de la abuelita era muy delicado para él y cuando la abuelita fallece en una cirugía, a ella le dio un tumor en el cerebro y falleció en la cirugía, pero mi papá estaba en la cirugía. No la estaba haciendo, pero estaba presente y eso lo marcó mucho, mucho, mucho. Fue muy doloroso para él. No podía caminar más de 10, 15 pasos. Se quedaba sin respirar, le tocaba parar.
Expediente Final está llevando hasta sus hogares los últimos días de vida del famoso locutor Alerta, quien se graduó como médico general el 19 de diciembre de 1959. Algunos consideran que era una eminencia, quien siempre se destacó por ayudar a los más necesitados. Cuando él terminó medicina, que seguía con su profesión de locutor, tenía mucho prestigio como médico. Era mejor médico. Era un hombre muy concentrado en su profesión. Y él le formulaba un medicamento que usted jamás había escuchado ese nombre. Entonces tocaba ir a conseguirlo al centro y era el mejor medicamento el que él formulaba. Como médico sí me atendió en varias oportunidades. Era excelente, sentía la mejoría y me recuperaba, no necesitaba. Tenía mucha consulta, pero mucha de ella era consulta de cortesía, de ayuda. Él era muy bondadoso, ayudaba a mucha gente. Mi mamá me decía que él le compraba medicina a la gente que no tenía plata. Él veía que la persona era necesitada, no le cobraba. Recuerdo que yo llevaba a mis hijos y si me recetaba algún remedio y no tenía con qué comprarlo en ese momento, él me daba sus muestras. Me contaba que salía con RCN también a hacer obras de caridad. Temas como la prevención del aborto, el diagnóstico precoz del cáncer genital femenino y la diabetes eran sus preferidos. Participó en congresos latinoamericanos sobre cirugía plástica y simposios sobre fiebre reumática, reumatología y urgencias médico-quirúrgicas. Un día sí lo vi cosiendo una rodilla y ese cuero se hacía así con esa aguja. Ay, no. Yo nunca le vi una sutura que le haya quedado así chueca a la persona o que le haya quedado cicatriz. Nunca se lo vi. Para mí siempre fue el mejor dermatólogo. Fue docente por 6 años de Anatomía y Metodología Clínica de la Universidad Militar Nueva Granada y del Hospital Militar, y logró estudios especializados en ortopedia y traumatología del Roosevelt. La comunidad del barrio Estados Unidos de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, siempre le agradeció por su gestión médica. Tenía un consultorio en un lugar reconocido, pero también tenía en la localidad de Kennedy, en Roma, en el barrio Roma, tenía un consultorio popular que lo frecuentaban altamente. Él lo conocía todo el mundo. Todo el mundo sabía que era el consultorio del doctor Cristóbal Américo Rivera. Tenía un consultorio aquí a 2 cuadras y pues él prestó un gran servicio a esta comunidad. Porque él, por ejemplo, cuando hacía las campañas de vacunación, él compraba los sándwiches para las enfermeras, duraban todo el día por allá. La mejor forma de manifestarle el respeto fue bautizando este parque con su nombre. Alerta estaba feliz y siempre atesoró aquel día en su corazón. Él estuvo en la inauguración, vino con su comitiva y en la época en que el parque era muy bonito, se le colocó el nombre por eso, por el servicio que él le prestó a la comunidad. Se dijo, hagámoslo en honor al doctor Cristóbal Américo Rivera, que en esa época lo conocíamos absolutamente todo el mundo, era como esa parte fundamental del barrio. La comunidad kennediana lo amó. Y tanto fue así que el día que fuimos a la inauguración, yo vi a un viejito caminando detrás de él y le tocó el vestido y apenas le tocó el vestido se persignó. De tal adoración era la que sentían por mi papi. Pero no solo atendía en sus consultorios, la gente le hacía fila en las instalaciones de RCN para consultarle. Allí llegaban aquellos oyentes de escasos recursos buscando una atención médica, pero no solo hacía ese trabajo de responsabilidad social con los oyentes, con nosotros, sus compañeros también formulaba, medicaba, y bueno, ustedes ya saben que para el dolor recetaba Dolerán. Su familia era dueña de varias boticas que además tenían como producto estrella una famosa pomada que aliviaba el lumbago, calambres y dolores similares.
¿Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Uno oye a muchas personas hablando de Dolorán y se acuerdan es de eso. De pronto ni han usado el producto, pero se acuerdan del comercial. La pomada era la mejor y ya venía recomendada de muchos años atrás. Y fue un producto que ganó Premio Nacional de la Calidad. Pues el dolor le tenía miedo a su pomada. Así decía la promoción que en 1965 locutaba Alerta y que aún hoy está vigente. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Yo, donde la más veo es en los futbolistas. Se aplica mucho cuando vamos a jugar los partidos. Realmente es muy usada la crema. El lanzamiento de esa pomada coincidió con la coronación de la ibaguereña Edna Margarita Lucena como Reina Nacional de Belleza. Eso, sumado a que Pedro J. Sánchez, el León del Tolima, ganó la Vuelta a Colombia, hicieron que esa tierra se pusiera de moda. Y cuando la reina aparece en Ibagué, entonces lanzan desde el helicóptero los paracaídas con una cajita de Dolorán. Y entonces pues todo el mundo, era un producto muy nuevo, quedó impactado pues con lo que representaba eso en ese momento. Me acuerdo mucho cuando él estaba armando el eslogan y el dolor se frota, y duraron trabajándolo como una semana, y cuando salió. Y en la voz de Cristóbal Américo Rivera la hizo famosa, la inmortalizó. También en una Vuelta a Colombia utilizaron la famosa Dolorán. El ciclista que ganó en esa época del Tolima la engrandeció. En los años 60 esa doble combinación de reina y campeón de la Vuelta a Colombia favoreció mucho a Dolorán, pero todo impulsado por la campaña publicitaria que venía detrás. Quedó contento el tío Héctor, y ahí se quedaron con el eslogan y la voz de mi papá. El tío Héctor pedía que tenía que ser la voz de mi papá. Y tenemos una anécdota porque una vez un oyente le llamó desde Tierra Caliente y le manifestó que era bueno para las quemaduras en el pompis, y él dijo: lo mejor para eso es Dolorán. Aún se ven inclusive hasta las cuñas de promoción en la voz de Cristóbal Américo Rivera, donde en una de ellas aparece la hija de Cristóbal Américo. Llegó a tener fama en toda Colombia como locutor. Locutor Cristóbal Américo Rivera, con licencia número 364 conferida por el Ministerio de Comunicaciones. Para grabar una cuña era muy meticuloso, averiguaba quién le iba a pagar, de dónde saldrían los fondos, y así le grababa. Por eso no hay muchísimas cuñas en la voz de Cristóbal Américo Rivera a raíz de esa situación. Tío, ¿por qué no me ayuda con una cuñita suya? A ver si de pronto me va mejor, porque es que esto no arranca. Me dijo: no, es que yo no hago cuñas, pero bueno, le voy a hacer una a usted. Entonces yo le mandé el escrito de los servicios que prestaba y él me hizo la cuña. Y eso, como a los 20 días, el consultorio estaba lleno de gente. Con solo escuchar la voz de mi tío, eso era garantía como de seriedad, de que la gente creyera, y empezó a irme muy bien en el consultorio, afortunadamente. A pesar de ser médico, nunca tuvo un programa radial propio en el que hablara de esa temática. Sin embargo, sus colegas competían por tenerlo como invitado. Él se dedicaba a noticias. Lo que pasa es que, como en ese tiempo se vivía de la radio, entonces yo conseguí un patrocinador y me dijo: vea, si usted trae a Cristóbal Américo Rivera, yo pago al médico y usted ponga la emisora. Pues para mí era una ganancia, porque me traía la primera voz del momento, ¿no? O sea, cogía una audiencia fuerte, que así lo logré. Edición de Alerta Bogotá en la frecuencia de los 1010 kilociclos. Su fama llegó a la pantalla chica. A él le propusieron, pero nunca quiso aceptar hacer programas de televisión. Sin embargo, por ahí grababa algunos programas de medicina, grabó algunos programas de medicina que todavía los pasan en televisión. Acompañaba a un programa de salud, daba consejos, le preguntaban, daba respuestas a preguntas de los televidentes.
Lector empedernido, era obsesionado por la perfección en cada párrafo que locutaba. Los siguientes son los titulares de las principales informaciones que serán difundidas en esta emisión de Alerta Bogotá. Un excelente lector de muchos libros. Él siempre vivía al día en tanto medicina como en el campo noticioso. Tenía libros por todas partes de medicina y estaba a su mesa donde trabajaba con la grabadora en la que practicaba la locución y la impostación de su voz. Lo leía, no sé, muchas veces, y él mismo se corregía la pronunciación. Cometió un error y volvía a repetir. Era un hombre esencialmente disciplinado, como lo fue para la medicina, lo fue también para la locución. Alerta, caos en Libia, se promueve golpe de Estado ante la huida de Gaddafi. Siempre se preocupó por obtener los primeros lugares de sintonía. Cuando no lo lograba, se ponía en alerta. O le decía a mi mamá, mire Fabiola, estamos en el primer lugar o estamos en el tercero, yo no sé qué está pasando, qué hay que hacer, tenemos que hacer algo. Caracol está por encima o Todelar o lo que sea, ¿no? Si de pronto bajaba 1 o 2 puntos le preocupaba y comenzaba a innovar, a exigir, a crear alguna novedad que llamara la atención del oyente. Y claro, entraba en preocupación, nos reuníamos en el consejo de redacción y hacía sus sugerencias de lo que debíamos transformar. Y esto permitió que él, pues, no solo se innovara en lo que tiene que ver con lo digital, las nuevas tecnologías, sino también en tener la posibilidad de ir a la calle. La gente quería conocer al médico, lo llamaban mucho. Entonces, Pacho Romero, que es el director, es una persona joven, es una persona con creatividad, entonces dice, pues si el médico lo quieren ver, pues saquémoslo. En la emisora La Cariñosa decidieron sacarlo a la calle a realizar trabajos de campo y el público enardecía cada vez que él llegaba a un barrio. Esa fue una de las buenas noticias para el pueblo bogotano, el poder estar cerca a uno de sus ídolos. Y claro, fue el éxito. Lo llevamos donde los repuesteros el 7 de agosto y estos mecánicos dejaron la llave 916, toda la herramienta, por ir a mirar a Cristóbal Américo Rivera en pleno 7 de agosto en el sector repuestero. Sí, visitamos Santa Librada, que es uno de los barrios populares de la localidad quinta de Bogotá, que es Usme, y no pensábamos, sobre todo la multitud que nos iba a acompañar en esa transmisión. Fue tanta la gente que nos acompañó en ese polideportivo que tuvimos que acudir a un esquema de seguridad para poderlo sacar en medio de la multitud, que lo único que anhelaba era que Cristóbal durmiera en una de las casas. Era un referente para los periodistas de Crónica Roja del país. Le encantaban las noticias de orden público. 3 muertos en la acción de los piratas, entre ellos un dirigente político. Yo trabajé en el diario El Espacio, que era el diario sensacionalista más importante del país, y era una obligación escuchar a Cristóbal Américo Rivera porque salía con sus chivas, con un interés particular que teníamos nosotros, el de la Crónica Roja, el hecho de violencia, el hecho de sangre que llamaba la atención. Es que despertaba mucha credibilidad, que esa es la palabra que debe buscar en un periodista, en un locutor, en una persona que iba al frente de un micrófono, que tenga credibilidad. Y el médico tenía credibilidad donde fuera. Que no es fácil hoy en día, ¿no? Porque la gente no cree. Él sí hacía que la gente le creyera con todo lo que él manifestaba. Él decía, ¿quién nos va a chiviar? O nos chiviaron. Entonces llamaba inmediatamente a la emisora. Mira que el Caracol o Todelar, que fuera, están diciendo que pasó esto, manden a alguien. Él le preguntaba a una, ahora que voy a leer enseguida. Entonces uno le da la noticia, pero había que buscarle una noticia judicial, que era lo que más le encantaba. Él decía, la sangre, sangre, por favor. Sigue psicosis terrorista en Bucaramanga. Desactivan poderosas cargas de dinamita en entidades oficiales. El médico siempre le gustó la Crónica Roja. Él decía sangre, sangre. Muchas veces le decían que era un vampiro. En realidad en Bogotá no es difícil obtener este tipo de noticias. Entonces, que el atropello, que el choque de los carros, que el asesinato, la puñalada, todo eso. Sin embargo, Cristóbal más de una vez se vio conmovido por las noticias tristes que debía leer. Y tocaba hacerlo así, pero
a veces se cansaba uno, ¿no? de tanta violencia. Por más crudas que fueran las informaciones que se acostumbraba a leer, también le dolían. Él lloraba con historias especialmente de niños, no le gustaba contar tragedias en donde se vieran comprometidas personas, especialmente mujeres y menores de edad. En la época del terror del narcotráfico en Colombia, la voz de Alerta le llevaba consuelo a los secuestrados que estaban en la selva. Cuando John Frank Pinchao salió de la selva, lo primero que le reconoció era que lo escuchaba cuando leía ese trabajo Si Hay y que él interpretaba. Se abrazaron y le dijo, médico, yo lo escuchaba en la selva diciendo, trabajo si hay. Un día, su paz se vio interrumpida. Una llamada telefónica le informó que estaba en la mira de grupos al margen de la ley. Los delincuentes le exigían una fuerte suma de dinero a cambio de no ser secuestrado. Sí, hubo una amenaza, pero mi papá y mi mamá no nos dejaron entrever exactamente qué era. Mi hija no podía salir a montar en bicicleta y tenía que salir con alguien más porque uno no sabía en qué momento podía suceder algo. Y eso es muy duro. Américo se asustó, no por él, sino por la seguridad de su familia. Así las cosas, Olga Lucía, Andrés, Felipe y su esposa Fabiola se vieron forzados a radicarse en el exterior. Y él con sus hijos, no se diga, él debió causarle un dolor muy grande el que sus hijos hubieran ido para Estados Unidos. Ya era una cosa que pues se preocupaba a uno, pero en el fondo yo decía, a mi papi no lo secuestran porque mi papi es muy del pueblo y el pueblo no permitiría que eso le hubiese pasado, no lo hubieran permitido, eso hubiera sido imposible, pero igual él se preocupaba un poco. Mi hija, su papá se fue, su papá se murió. Con el dolor más grande, pues era la muerte de un hermano. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del famoso hombre de radio, Alerta. Era médico de profesión y locutor de Noticias por Pasión. Un frustrado cronista deportivo, además. A pesar de que vivió gran parte de su vida en Bogotá, su gran orgullo era ser de Ibagué. Él vivió en Bogotá, se radicó en Bogotá, pero no olvidaba Ibagué. Un cuadro que él tenía en la sala, que era un cuadro de acá de la ciudad de Ibagué, pero una vista hacia abajo. Porque él decía, no, es que ese es un cuadro que me enamora también. Me enamora y me siento en el Tolima, porque es bellísimo. Fue elegido como uno de los personajes más importantes del siglo XX en Tolima. Él recibió homenajes en la ciudad. Él siempre fue reconocido como de Ibagué. Las grandes personalidades de la ciudad y en general la gente trabajadora del pueblo la conocía porque conocía mucho su voz también. El lanzamiento de protagonistas del Tolima siglo XX en Bogotá, muy emocionado de sentirse reconocido al lado de las grandes personalidades, y él lo era. Lo que pasa era que no estaba convencido de la trascendencia a la cual había llegado con su disciplina. Para triunfar en la vida hay que tener pasión por algo. Ese era el caso de mi padre. Y a él le gustaba la perfección. Siempre quería ser mejor y mejor y mejor. La comida era su debilidad. A él le encantaban los ponqués, diferentes clases de pollos, carnes. Mi mami cocinaba muy rico, muy rico. Y papi comía con mucho gusto. Mi tío comía bastante y era sedentario. Por su mismo trabajo él era sedentario. Eso hacía que él tendiera al sobrepeso y a la obesidad.
eso hacía pues que obviamente tuviera una dislipidemia. El tema de la rodilla fue el sobrepeso y a la vez de una caída, parece ser. Muertos en la acción de los piratas, entre ellos. Un día, saliendo de las instalaciones de la emisora La Cariñosa en Bogotá, su organismo presentó una falla. Empezó a sentir que no respiraba bien. Tenía una tos incontrolable y le dolía intensamente el pecho. A los pocos minutos se desplomó al piso. Se desplomó, él cayó y entonces alguien que lo conocía lo ayudó a levantar y ahí mismo llamaron, lo trasladaron a un centro hospitalario. Le remiten a la clínica San Ignacio y ahí es asistido, pero queda con problemas respiratorios. Tuvo una embolia pulmonar, pero le dio muy duro. Su recuperación fue lenta. Alerta se vio forzado a cambiar su rutina laboral. Y estábamos con él unos momentos, lo citamos, pero para nosotros era muy duro ese momento y nosotros no queríamos ver a Cristóbal Américo así. Daba mucha tristeza verle en esa cama. Yo animaba mucho al equipo periodístico de que no lo dejáramos solo en esos momentos tan difíciles que estaba enfrentando y quizás eso fue lo que le permitió volver a la radio. No volvió en los mismos horarios, sobre todo el de la madrugada por el frío, pero sí volvió al vespertino para poder seguir informando a los oyentes. Luego de una serie de exámenes, los médicos del Hospital Universitario San Ignacio determinaron que tenía una embolia pulmonar, algo que podía ser mortal. Sus quebrantos de salud llegaron con algunos problemas económicos. Los últimos días los pasó con dificultades porque lo están explotando. Aparecieron unas vampiras, digámoslo de esta manera, que a través de Capricorn le empezaron a sacar a él plata. Le cogía las primas porque él no sabía que como pensionado le pagaban 2 primas, una en junio y otra en diciembre. Eso ayudó a acelerar el proceso de Cristóbal, de Cristico, lastimosamente porque eso lo afectaba porque él nunca, al parecer en su vida, tenía deudas. Entonces estas deudas, como llamaban tanto a la casa, mortificaban a su señora esposa y a su vez a él. La depresión se empezó a apoderar de sus días porque ya no era el locutor de antes. Por ejemplo, en un comercial, en una entrevista, y él se quedaba dormido, muy cierto, tenían que despertarlo para que reanudara la actividad. Ya no era el mismo Cristóbal Américo porque ya no tenía la misma fuerza en la voz. Un locutor con problemas respiratorios lamentablemente comienza a perder esa capacidad laboral. Entonces ya no tenía la misma energía para leer las noticias. Sin embargo, estaba reacio a retirarse de la radio. No quería retirarse de la radio, no, era siempre su orgullo seguir trabajando hasta que le dijeran no más. Y entonces cuando la empresa lo notifica, doctor, usted está cansado, usted debe irse a descansar, usted debe estar ya descansando, no puede estar, sino dése un descanso, por favor. Le pedía que fuera a descansar, que ya era suficiente, y Cristóbal no. El 14 de noviembre de 2012, su ciclo radial se cerró. La organización Artilalule le otorgó el micrófono de oro por su aporte a los medios de comunicación. ¿Qué hace un hombre para convertirse en una tempestad desde el micrófono y para luego de ser un relámpago, un rayo, simplemente desaparecer? Era su temperamento. Fue nostálgica esa salida de Cristóbal en ese 2012 porque no solo dejó gran parte de su vida ahí en esa cabina, sino porque también se sentía la ausencia. Consternados también los directivos de la empresa porque perder a Cristóbal Américo Rivera no era fácil porque fue muy duro para traerlo, pero fue muy duro para salir de él. Ya no ejercía como médico, tampoco trabajaba en la radio, así que su familia lo instó a que se radicara en el exterior, pero él siempre se negó. Y en reiteradas oportunidades, porque tuve la oportunidad de hablar con el menor, con Felipe, me decía, nosotros queremos llevar a mi padre, que esté con nosotros, que comparta. Él se resistió mucho a ese impulso que le daban especialmente sus hijos de irse de Colombia. Él era muy del pueblo, muy de su gente, muy de su Ibagué también, de donde era oriundo. Su deterioro físico cada vez fue más evidente. A Cristóbal le faltaba el aire.
Él ya no podía estar de pie porque se agitaba, le faltaba el aire, no podía caminar más de 10, 15 pasos. Se quedaba sin respirar, le tocaba parar, esperar un momento, volver a respirar, continuar caminando. Esa deficiencia que él tenía, acompañado de una nostalgia y sentirse solo, pues todo eso le agilizó, ¿no? Siempre estuvo convaleciente unos mesecitos, no fue súbita la muerte de él. En horas de la madrugada, Cristóbal Américo sintió que el aire de sus pulmones se acabó y con un último suspiro de aliento murió. Yo siempre se levantaba muy temprano, más se levantó a las 4:30 a hacerle el desayuno. Entró al cuarto, pues lo llamó para que viniera a desayunar y no respondió. Entró a la habitación y lo encontró muerto. Que primero se sentó y se desvaneció. En el edificio donde vivían había una enfermera y pues la enfermera fue allá y le dijo a mi mami, él ya no tiene latido del corazón, pero mami no, y decía, pero tómele la atención, pero mire a ver, pero ella le estaba diciendo que ya había fallecido, pero mamita todavía insistía. Sonó el teléfono, entonces fue cuando me dijo, mi hija, su papá se fue, su papá se murió. Pues muy dura, ¿no? Me quedé pues sin respirar. Yo, ¿cómo? No lo puedo creer. Y ese mismo día, con mis hermanos armamos viaje. Esa misma noche salimos para Bogotá. Con el dolor más grande. Pues era la muerte de un hermano. Realmente la tomé bien porque creo que es un hombre que cumplió con todos los objetivos que puede tener un hombre en la vida. Fue un hombre exitoso en su familia, en su trabajo, como médico, como persona. Su funeral fue íntimo y sobrio. Ese funeral de él, cuando fuimos a Colombia, para nosotros fue una experiencia como del cielo, porque era ver gente que no habíamos visto antes, el cariño de tantas personas. Y les digo gracias, y gracias a ustedes en Caracol por darnos esta oportunidad de decirle gracias a tantas y tantas personas que expresaron su cariño, su respeto. Su vida lamentablemente se apagó, pero para nosotros pasó Cristóbal a vivir en nuestros corazones, en el recuerdo de los micrófonos. Uno de los mejores hombres de la radio en Colombia y una nueva novedad de las noticias. Si todavía lo recuerdan y lo extrañan muchísimo porque locutor como él no creo que vuelva a salir. Aún sus comerciales los ponen para recordar. Es el maestro y será difícil borrar su huella. Un hombre fuerte, de un hombre trabajador que amó la radio y amó la profesión de médico. Duró vigente durante más de 50 años en las dos profesiones que tuvo. Entonces, es un ejemplo en ambos sentidos. Como persona me deja un legado muy grande en mi formación y al menos la obligación, entre comillas, moral, social y familiar de mantener el buen nombre que dejó mi tío Cristóbal en todos nosotros los colombianos. Cuando escucho la voz de él, yo recuerdo el almuerzo, almorzando, escuchando en las noticias, ¿no? Entonces recuerdo el sabor de la carne molida con jugo de mango. Muchas gracias por todo. Lo llevaré en mi corazón, en mi alma, en mi recuerdo. Alerta ya no está, pero su voz no se va a apagar. Incluso la familia aseguró que muy pronto va a salir una nueva campaña publicitaria para la famosa pomada, pero que la voz siempre será la de Cristóbal Américo, el recordado Alerta. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.